Hechos número 10, gloria a Dios, y verso número 11. Sabemos que el Señor va a hablarnos en esta noche. Dice la bendita palabra del Señor. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Puede tomar su lugar. Estamos terminando esta noche la serie La búsqueda del Señor y los cielos abiertos. Hicimos un recorrido con algunos personajes bíblicos del Antiguo Testamento. ¿De qué manera fue que Dios les abrió el cielo? Y también vimos algunos personajes en el Nuevo Testamento. Y me parece que no es casualidad que vamos a terminar con el apóstol Pedro. ¿Se acuerda que vimos a Juan cómo el Señor le abrió el cielo? Y se lo abrió para revelaciones que en este tiempo se están haciendo realidad. Yo creo que hoy me llamó alguien. Hay cosas que llaman mucho la atención a mi corazón. Y es cuando alguien tiene hambre de palabra. Y esta persona tiene 3 meses de venir aquí a la iglesia, más o menos. Y me platicaba todo el recorrido que él había hecho antes de llegar aquí. Me parece que había visitado y se había quedado un tiempo, quizá de meses, un año, en algunas de las congregaciones. Algunas de ellas con templos muy suntuosos, muy elegantes. Y así me lo hacía ver. Y en todo su recorrido no encontró realmente lo que él estaba buscando o su espíritu estaba buscando. Hasta que llegó aquí, a esta carpa. Carpa que se gotea. Y me hacía ver cómo el Señor, indudablemente, independientemente de las comodidades, me decía, encuentro la presencia de Dios que estaba buscando. Así que yo digo, vamos bien. Es que usted tiene que tener testimonio. Pero este varón está muy pendiente de todos los eventos del final. Hace 6 años pasó algo muy fuerte en su vida, pero previo a eso el Señor les estuvo hablando a él y a su familia. Y desde ahí, recuerdo yo que me escribió un correo, él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y lleva 6 años con la expectativa que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces casi todos los días me manda algo que lee, algo que está informándose. Y me gusta eso porque realmente no hay otro que lo haga aquí. Y tal vez usted lee la palabra, tal vez está buscando del Señor, pero es interesante cuando alguien se mueve y pastor lea esto, pastor haga esto, mire esto. Y una de las cosas que me envió ayer y no la pude leer hasta el día de hoy, es que según algunos cálculos que algunos estudiosos han hecho, basados no en un calendario solar como es el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que basados en un calendario que es el que usan los judíos, lunar, que no es de 365 días, sino que es de 360 días. El día de ayer se cumplían los 70 años del retorno de Israel, o de los judíos a Israel, ayer, 11 de mayo. Con el calendario gregoriano es el otro año. Y entonces él me decía,
hermano, yo estoy esperando que en cualquier momento pase algo. Y realmente platicamos como una hora. Y hermanos amados, por eso hay que buscar de Dios. Por eso hay que esperar que haya revelación personal, buscando a Dios. Por eso debemos esperar que, así como hemos visto que los cielos se abren, también a nosotros se nos abran los cielos. Es un tiempo donde es probable que el pecado trate de alcanzarlo más a usted. Donde las tentaciones se orquesten de tal manera que usted perciba que no puede salir adelante o que en algún momento está fallando o estamos fallando. Pero indudablemente los tiempos nos están mostrando que cada día, y eso platicaba con mi esposa antes de venir, hay cosas que van a suceder así. Y todo está orquestado, hermano amado, para que con un botoncito que alguien apache, puede desaparecer hasta una nación entera. Y me parece que cuando eso se dé, y si lo unimos con lo que hemos platicado el domingo, que hablamos de los 4 sellos, y donde el 4.º sello, usted recuerda, no me he ido del tema, ahorita regreso, que nos habla de la muerte de la 4ª parte de la humanidad. Y eso es demasiada gente. La Segunda Guerra Mundial mató millones y millones de personas. Pero ahora todo está preparado tecnológicamente hablando, las armas destructivas que hay, como por ejemplo la bomba de hidrógeno, que es enormemente más poderosa que la bomba atómica. Aquellas que se lanzaron a Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial no son nada comparado con lo que hace la bomba de hidrógeno. Y muchos creen que Corea del Norte la tiene. Nosotros no somos especialistas en ese tipo de cosas. Pero por eso le digo, hay cosas que pueden pasar y que los mismos especialistas están pensando que se pueden dar. Tal vez no vaya a alcanzar la tecnología que tiene Corea del Norte para enviar un misil intercontinental, pero parece ser que tiene la capacidad de enviar un misil a unos 75 kilómetros sobre la Tierra y generar un pulso magnético que dañe todas las comunicaciones de Estados Unidos. Entonces, el panorama suena tétrico, pero en medio de eso nosotros tenemos que buscar del Señor. ¿Sabe por qué le hablo eso? Porque yo le compartí a este varón que yo como ministro tengo que observar cómo usted vive. Aunque usted no me lo permita, por lo menos lo observo y como no tengo cámara escondida en sus casas, algo me dice a mí el Espíritu. Pero no todos aquí estamos viviendo como que si creyéramos que esto se va a terminar y que nos vamos a ir. Por eso es importante que nosotros meditemos. Puede ser que usted, hermano amado, esté cansado de oír que el Señor viene, pero el Señor viene. Y tenemos que chequear nuestras vidas, nuestras decisiones, esas que tomamos a diario. Tenemos que chequearlas, tenemos que meditar. Esos rencores, esos odios, esas molestias, esas situaciones que nos afectan, ya no nos deben de afectar. Amén. Por eso, cuando Pedro está por aprender algo muy importante para su vida, porque como judío, Pedro tenía un paradigma, tenía un concepto en su mente. Él creía que lo que Dios le había mostrado y el Señor discipulándolo le había dado, era solo para los judíos.
Él no podía creer que esto también se le podía dar a los gentiles. Entonces es interesante, y si quiere hagamos un poquito de contexto desde el verso 1 hasta donde lleguemos al verso 11, que fue el verso que leí, donde el cielo se le abrió, para refrescar algunas cosas. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un romano. Pero por ser romano era gentil, pero note qué características tenía este hombre. Era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, dice. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios. ¿Una vez al año? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice? ¿Ah? Hermano, ¿será que hay gente que no viene a las iglesias? Que Dios puede decir eso de ellos. Porque ¿será que nosotros oramos siempre? Hace poco salió un post. Dicho sea de paso, en mi celular ya no tengo Facebook. Quité la aplicación. Quita mucho tiempo. Aunque lo uso básicamente para revisar las páginas de la iglesia, los diferentes grupos, creo que lo van a hacer quienes están responsabilizados para hacerlo. Pero es interesante, claro, en alguna computadora veré algunas cosas porque tengo que revisar. Pero es interesante que en ese post decía un ministro de Dios que hoy estamos entendiendo que no se ora por falta de tiempo. Porque la mayoría de la gente dice que no tengo tiempo para orar. Porque desde que está el Facebook, y está el Instagram, y están las redes sociales, dice que se ha demostrado que el cristiano no ora no porque no tenga tiempo, porque lo dedica a estas redes. El tiempo que nosotros podríamos dedicar en orar se dedica a otras cosas. Entonces, no es que nosotros no oremos porque no tengamos tiempo, sino porque no está la prioridad. Yo diría, no está la necesidad de orar. Y no estoy hablando de la oración telegrafiada que hacemos cuando comemos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estos alimentos, amén. Y eso sí todavía usted lo hace. Sino que estoy hablando de un tiempo en el que nosotros realmente nos encontramos con Dios. Y este hombre era militar. Realmente el carácter de un militar es forjado de una manera muy dura, con mucha disciplina. Y es un carácter hasta cierto punto difícil, porque el militar está preparado para matar. ¿Cierto? Lo preparan para matar. El entrenamiento de un caibil en Guatemala es hacer una máquina de muerte. Y obviamente están preparados para eso. Pero uno se encuentra con un perfil tan raro de este centurión, porque dice que era piadoso. Y la piedad, hermano amado, ¿se acuerda que hay un misterio de la piedad? En 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, resume muy bien Pablo en un solo verso. Grande es el misterio de la piedad, dice. Y es que el misterio de la piedad es Cristo. Entonces, este hombre, aun cuando Cristo ya había muerto y había resucitado, yo no sé qué noticias le llegaron, pero este hombre era piadoso. Era pío, no pío. Era un hombre lleno de amor, porque la piedad también se puede traducir como amor. Era un hombre amoroso. Es difícil entender que un militar pueda hacer eso. Temeroso de Dios con toda su casa, o sea, era un buen esposo.
Hermano, yo me asusto de cuántos cristianos evangélicos son malos esposos. Y no estoy poniendo cara fea, pero a veces algo se me complica aquí adentro. Cuando veo que el papel de sacerdote de hogar no hay manera que los esposos lo tomen. ¿Sabe usted que los hombres nos cuesta orar como oran las mujeres? ¿Lo sabe? ¿Lo saben, hermanos? ¿Lo saben o no lo saben? Y las esposas que están aquí saben cuando sus esposos cuesta mucho que oren. Quizá haya algunos buenos ejemplos acá, o entre los que no vinieron, de orar con bastante tiempo. Sabiendo que en estos momentos, si no somos temerosos de Dios en toda la casa, porque nosotros tenemos que estar orando por nuestros hijos, tenemos que estar orando por la esposa, tenemos que estar orando por el trabajo, tenemos que estar orando por todas las cosas, hermano amado, que diariamente tenemos que tomar decisiones. Y quizá el problema que el hombre no ora es porque se cree muy autosuficiente. Es uno de los grandes problemas del hombre, su autosuficiencia. Cree que se las sabe todas. Por eso es que tampoco viene a los discipulados familiares, porque cree que se las sabe todas. Y el matrimonio a veces está de cabeza. Porque si nosotros tuviéramos todos los matrimonios caminando de una manera muy buena, de acuerdo a los principios de Dios, ni discipulado de matrimonios tuviéramos. Pero es en cuanto a la necesidad que vemos. A veces solamente ver el rostro de las amadas esposas le indica a uno que hay problemas en el paraíso. Porque no están contentas, están tristes. Sus ojitos están apagaditos. Aló. Uno nota que lloran más a menudo de lo que deberían de llorar. Y no porque lloran en la presencia del Señor, porque fueron tocadas por el Señor, sino que están llorando sus decepciones. Están llorando sus sufrimientos. Entonces, este hombre, si usted nota, nos podría dar ejemplo a muchos. Era un hombre generoso. Si solo le faltaba ser cristiano. Pero a pesar que tenía todas estas características y oraba a Dios siempre, obviamente era un prosélito. Era un hombre que buscó la manera de conocer de la religión judía lo que le podía servir. Y dice, vio claramente en una visión, mire, hasta visiones tenía. Mejor nos llamamos hoy Cornelios y Cornelias. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, 3 de la tarde. O sea que estaba orando a esa hora. Usted va a decir, bueno, era centurión, tenía plata, mandaba, era jefe. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya se dio cuenta que los ángeles conocen nuestro nombre. Yo me imagino que el Señor le dice a un ángel, mira, ve allá con fulano o fulana y dile esto. Preséntate y llévale este mensaje. Dios nos conoce, hermano. No somos anónimos. Somos muy amados en el cielo. Así como Daniel, ¿a poco va a decir usted? Pero es que, hermano, valemos la sangre de Cristo. Creemos que somos la novia. ¿O usted no cree? Hay que tener fe en el Señor. Y yo sospecho, fíjese que a mí me gusta el grupo del viernes, porque son grupos, es un grupo que come doble. Porque hay que esforzarse para venir el viernes.
Y por eso esperamos que el Señor le bendiga, le edifique, le hable a su corazón y haga lo que Él está planificando hacer. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado. Así que, hermano amado, cuando usted ve un ángel, si vemos las reacciones de todos en la Biblia, uno se atemoriza, porque es una sobrenaturalidad. Pero yo creo que es una sensación que pasa rápido y que inmediatamente se dan otro tipo de sentimientos. Pero acuérdese, no es con sentimientos el asunto, porque un ángel es un espíritu y nosotros tenemos espíritu. Entonces, inmediatamente después del el susto o del temor que le vino a Cornelio, hizo contacto. Muchos dicen, cuando han tenido la experiencia de hablar con ángeles, que no hablan ellos, hablan a la mente. Y uno entiende. La mayoría han tenido esa experiencia de esa forma. Entonces dice, ¿qué es, Señor? Y le dijo, mire qué maravilloso, hermano. Es que yo estoy tratando de armar lo que el Señor tiene en mi corazón. Pero leyendo hoy esto, el Señor me ponía un sentir muy tremendo que apenas lo estoy digiriendo. Y me hacía ver, ¿y qué si yo voy a volver antes de llevarlos a que experimenten el libro de los Hechos? Y entonces por un instante empecé a ver los capítulos, y es que el libro de los Hechos se inicia en el capítulo 1 con el discipulado del séptimo nivel del resucitado con hombres mortales. Y yo lo que estoy esperando es eso, hermano. Fíjese que ni ilusión tengo de un templo. Se lo confieso. Con toda honestidad no me quisiera meter a eso. Aunque soy ingeniero, sé hacerlo. Pero sospecho que el tiempo que queda... Ay, hermano, entonces mejor gastémonos lo del termómetro. Wait. Espérese un poquito. Porque no sé realmente qué es lo que tiene. Yo le estoy abriendo mi corazón. Pero en lugar de estar poniendo paredes y estructuras y techos para que usted no se moje, porque me parece que este invierno va a ser mojado. Traiga sombría, porque por ahí está entrando el agua. Pero va a ser con bendición. Entonces, estoy más interesado en trabajar las piedras vivas para que encajen en el templo del Señor. Aunque me gusta la ingeniería, ya hice suficiente. Me interesa más oírlo a usted, darle una palabra, ministrarlo, bendecirlo, escucharlo. ¿Qué estar viendo si la pared está bien, si la estructura está aquí, si no sé qué, si no sé qué? Así que de repente lo que vamos a comprar es otra carpa. Es que he entendido que en esta carpa hay misterio. Hay algo que ha hecho, y usted creo que lo ha percibido. Porque tal vez parecemos una iglesia insignificante para los demás. Pero sospecho que el Señor se ha fijado en nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero Él va a marcar realmente lo que Él quiere hacer. Dice, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. Ay, hermano. ¿Ya se dio cuenta que el Señor se sale de los patrones que nosotros establecemos? Porque la religión judía era la correcta, hasta que el Señor vino y trajo un vino nuevo, y trajo una doctrina nueva, y vino a explicar la ley, y la vino a cumplir, y la vino a abolir, para traer un evangelio, unas buenas noticias, para toda la humanidad. Entonces, pero aquí podemos entender el corazón de Dios. Que quien ora y comparte, como lo hacía este hombre, arriba lo miraban. No es que la salvación sea por obras, pero yo quiero entender que este hombre, por su relación que tenía con Dios, aunque no era completa, no conocía el evangelio, porque por eso manda a traer a Pedro. Y un ángel le da instrucciones. Es que, hermano, qué tremendo. Por eso empezó con las parucías del Señor a sus discípulos, el libro de los Hechos. ¿No será que así va a empezar? Porque cuando Él se aparezca, hermano, yo le decía a este varón, mira, vas a ver que el Señor se va a aparecer a unos cuantos de la iglesia y los demás no van a creer. Pero el mensaje que le da uno y que le da otro se lo van a confirmar. No lo vamos a confirmar. ¿Por qué me voy a meter ahí, hermano? Por la fe yo me meto ahí. Porque si no lo anhelo, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ese fe lo tiene que anhelar. Y cuando Él se aparezca, hermano, vamos a parecer locos. Y para el que no le gusta trabajar, pues una vez se le aparezca el Señor y le diga, mira, en 10 días nos vamos, o en 15. Ay, hermano, ¿qué interés vamos a tener de ir a trabajar? Pero todavía no. Todavía está vigente el que no trabaja, que no coma. Hay que poner equilibrio. Porque el que no le gusta trabajar, es que como dijo el hermano Sergio, le va a decir a su esposa, mañana no se levanta. Bueno, mañana es sábado, pero algunos trabajan. Imagínese las instrucciones que nos va a dar. Mira, anda con fulano, mengano y perencejo y hace esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí, hermano, va a empezar una sobrenaturalidad a la manera de Felipe. El Espíritu va a llevar a Felipe, o nos va a llevar a algún lado, a los Felipes de estos tiempos, a dar un mensaje. ¿Está percibiendo lo que yo estoy percibiendo? A mí me dijeron, hay que releer el libro porque muchas de esas cosas se van a volver a dar. Y entonces recordé lo que decía el doctor Ríos, que como fue la iglesia al inicio, así va a ser al final. Aleluya. Usted sabe que la iglesia en ciertos sectores en el primer siglo y en ese tiempo corto de 40 días, el discipulado era en secreto. Solo sabían que no había cuerpo, que la tumba estaba vacía, pero se corrió el rumor que los discípulos se habían robado el cuerpo para hacerlo humano. Quiere decir que Jerusalén ni cuenta se dio. Por eso dice, no a todo el pueblo se le apareció, sino solamente a los testigos que estaban preparados de antemano. Entonces van a haber Cornelios a los que nos van a pedir que vayamos. Y nosotros con nuestro marco religioso vamos a decir, a la pero ese es un mundano. A la pero ese es tal cosa. Porque así somos. Así era Pedro. Entonces el Señor empieza a trabajar a Pedro y le dice, envía pues ahora hombres, verso 5, a Jope, y haz venir a Simón, la instrucción del ángel, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas para ese tiempo. ¿Qué hora era? La hora nona, no anona. Esa es rica, pero es la hora nona. ¿Estamos de acuerdo? 3 de la tarde. Y Pedro estaba a la hora sexta, que son las 12, 3 horas antes. Y entramos a ver qué estaba pasando. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ah, no, fue al día siguiente. No fue simultáneo, al día siguiente. Quiere decir que primero vino el mensaje y después prepararon al hombre. Miren, en el libro de los Hechos preparaban a la gente de acuerdo a la necesidad. Y se dependía exclusivamente del Espíritu Santo. Entonces dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, porque me imagino que donde estaban, me parece que era Cesarea, hacia Jope, muy probablemente había un espacio de tiempo, dice, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, lo que el Señor sí cronometró es que antes de que llegaran, iba a trabajar a su ministro. Yo necesito que me trabaje el Señor. Y yo necesito que el Señor lo trabaje a usted. Porque yo como humano, ¿qué puedo hacer? Nada. Si lo que nos dan es un micrófono. Y la gracia de parte de Dios, si es que la tenemos, de poder transmitir su palabra. Por eso no nos tenemos que hinchar los ministros. Dicho sea de paso, ore por los ministros. Para que no se hinchen. Para que no anden tras títulos. Sino que sencillamente andemos con el deseo de seguir la voluntad del Señor. Que no nos veamos nosotros. Que se vea Él. Por eso hay que orar. Y usted ore por mí por eso. Porque he visto cómo el enemigo está poniendo en trampas a muchos ministros. Que los va a hacer famosos. Que los está haciendo famosos. Y mientras más famosos, estamos viendo que más duro es el somatón. Mejor estar escondidos. Que nadie nos conozca. Mejor no subir mucho. Porque la ruta del siervo es para abajo, hermano. Como el Señor, Filipenses 2. No es para arriba. Por eso si tú, disculpa, tontamente, con un ego engrandecido, estás buscando darte a conocer, vas para arriba y te van a bajar. Te van a bajar hasta que entendamos que la cosa es para abajo. Porque cuando vamos para abajo, con el Señor vamos para arriba. Y cuando vamos para arriba, con el Señor vamos para abajo. ¡Aleluya! Dice, iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, nota que Cornelio oraba y el ministro oraba. Yo me pregunto, ¿quién oraba más? Si aquí la competencia debería de ser, no por qué título o qué nombre o qué puesto tengo, sino mejor cuánto oro. Y digo competencia porque no es buena la competencia, solo por decir algo, para tratar de darme a explicar. O sea, lo que nos debería de motivar a nosotros es orar. Mire hermano, el LIM y el avivamiento del LIM no surgió
porque el doctor haya sido un enorme administrador de una organización. Ese ministerio y lo que fue el IMSS surgió de la oración, de la búsqueda, de la entrega, del ayuno. No se me equivoque. No surgió de conocimiento. Y hoy nos hablaba la profecía, ¿verdad? ¿Le puso usted atención a la profecía? ¿Será que le tocó esa profecía? No creas que es conocimiento. Vuelve a donde dejaste el camino y métete al río del Espíritu. Porque el que flota en el río del Espíritu, hermano, no sabe a dónde va. Pero como el Espíritu sí tiene dirección, el Espíritu lo lleva. Entonces dice, y el tiempo avanza. Y tuvo hambre, hora sexta, 12 del día, cuando el sol es más fuerte, y estaba en la azotea. Tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, su sanguchito, ¿qué le vino? Cualquiera podría decir razonando que el sol le provocó un desmayo. No, no fue el sol. En todo caso, el sol de justicia. ¿Qué es un éxtasis? ¿Es una droga sintética? No, no estoy hablando de eso. Que me imagino que provoca cosas raras, ¿verdad? Pero es una transliteración del griego, éxtasis, que aparece en nuestro idioma, que es salir fuera, es como desconectarse de lo natural y entrar a lo sobrenatural. Por eso, servidoras y servidores, cuando alguien está aquí, no lo levantemos tan rápido. A menos que haya empezado la palabra, porque todo tiene su tiempo. Porque la persona puede estar en un éxtasis. Necesitamos anhelar eso. Que nos desenchufen de aquí y nos enchufen en otra dimensión. Eso es un éxtasis. Entonces, rápido, porque me quedan 15 minutos nada más para terminar. Dice, y vio el cielo abierto, en éxtasis, vio el cielo abierto. Usted pídale al Señor un éxtasis. Yo creo que todos iban a decir, ¡amén! Si yo me volviera por un minuto ministro de la prosperidad y le dijera, el Señor le va a dar $1,000,000, el Señor va a hacer esto, el Señor... Yo digo que aquí las cosas se emocionan ustedes, ¿verdad? Pero les digo, busquen un éxtasis y me cambian. Y en el éxtasis vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas, 4 habla de universalidad. Porque lo que le iban a enseñar a Pedro es que el mensaje era para todos. No importa dónde estuvieran, ni quiénes fueran, ni de qué raza fueran. Verso 12. En el cual todos los cuadrúpedos terrestres, fíjese que dice, ¿de qué tamaño sería? Que dice todos los cuadrúpedos terrestres. Ya parecía como cuando llevaron a todos los cuadrúpedos al arca de Noé, ¿verdad? Y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Yo conozco un ministro que ese es su dicho, porque le gusta comer a usted. Y entonces cuando yo lo visitaba, ahora ya no me invita, pero cuando yo lo visitaba,
le gustaba mucho ir a esos restaurantes brasileños que se come carne con gusto, ¿verdad? No sé si usted ha ido a uno de esos. Ya hay unos aquí. Y me decía, bueno vos, mata y come, me decía. Pero yo como no como mucho, ¿verdad? Rápido me llenaba, él les daba y le daba y le daba y le daba y le daba. Algunos pastores hasta hacían competencia a ver quién comía más carne y uno se comió 2 libras y se quedó todo torcido. Yo no sabía que comer mucha carne es malo. Y comer a restaurante brasileño, saber agua de qué, agua de guachigüira le deben haber dado. Pero una agüita que lo des, porque se quedó todo trabado por comer tanta carne. Pero como que ya están acostumbrados, le dieron uno su tecito de no sé qué. Y ya se puso bien. Acuérdense que Pedro tenía hambre y el Señor utilizó eso para darle un mensaje. Mata y come. En un éxtasis usted no pierde la conciencia, porque Pedro empezó a dialogar con la voz. Ojo, una experiencia donde entras en inconsciencia no es de Dios. Puede ser del enemigo. Amén. Entonces dice, volvió la voz, verso 14. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sabe qué me gusta de Pedro? Tenía convicción. Porque eso le habían enseñado. Usted tiene que aprender a decir no a aquello que no es de Dios. Y Pedro sabía que eso era de Dios por lo que le habían enseñado, porque era la ley. Y el tiempo que pasó con el Señor, algunas cosas no las aprendió. Acuérdese que el mismo Señor antes de la cruz no quería hablarle, sino solo a las ovejas perdidas de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se acercó la sirofenicia, le dijo, mira, ¿cómo voy a quitarle el pan a los hijos y se lo voy a dar a una perría? Fuerte, ¿no? Entonces, eso lo oyó Pedro. Aunque ella todavía contestó mejor, ¿se acuerda? Hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor, esa fe que tenía esa mujer, hizo que él actuara y que sanara a su hija. Pero es que el Señor, antes de la cruz, traía un plan. Traía una operación del Padre, que era el reino de los cielos. Pero lo suyo vino, y a lo suyo, y dice, y los suyos no le recibieron. Entonces se volvió a los gentiles. Pero él tenía que morir para que se hiciera efectiva la redención de judíos y gentiles. Por eso el hombre nuevo ya no es judío ni gentil. ¿Nota usted que el hombre nuevo no tiene nacionalidad terrestre, aunque la tengamos y somos chapines? Pero en realidad el hombre nuevo, su ciudadanía, no es de la tierra, está en los cielos. Así que la green card, con mucho deseo que usted tenga para tener una de esas, mejor la del cielo. Esa es blue card. Es mejor esa. Volvió entonces, verso 15, a él la segunda vez, la voz. Y mire qué tremendo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sabe qué me gusta del Señor? Que su enseñanza es bien directa. El Señor no se anda con cuentos, hermano. Ay, es que se va a sentir. Ay, es que saber qué va a creer. Eso es ser almático. Por eso la palabra del Señor entra directo. Él no le dijo, mira Pedrito, disculpa que no te vas a sentir. No, de una vez le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya antes le había dicho, apártate de mí, Satanás. Grueso el Señor, ¿va? No suena muy bien esa frase, ¿verdad? Tremendo el Señor mejor. Peor va a decir usted, ¿a quién está oyendo? Bueno, pero mejor sigamos. Ya voy a terminar. Esto se hizo 3 veces. Parece que cuando 3 veces se hace algo es porque es muy importante. 3 veces le pidieron a Pedro. Luego le preguntaron si amaba al Señor. 3 veces le pidieron la voluntad al Señor en el Getsemaní. Como que ni el 1 ni el 2.
es el 3, que es, por cierto, es el número de la triunidad. Entonces, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, se fue la visión y se fue el éxtasis. Y Pedro estaba perplejo. Yo digo que tenía la boca abierta y se le salía la baba. No, eso ya no lo dice la Biblia, ¿verdad? Perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Entonces, cuando usted tenga una visión, no se preocupe tanto. Y si tiene una visión, tráigala al ministro. Si ni yo le entiendo, pues oramos juntos. Pero lo importante es que usted sea fiel a lo que mira. Porque muchos de los profetas del Antiguo Testamento les decían, ¿qué miras, fulano? Ah, miro esto y esto y esto. Y eso es lo que decía. Bueno, ve a mi pueblo y dile esto y esto y esto. No se hacían bolas. ¿Qué significaría la visión que había visto? Y he aquí los hombres que habían sido enviados en el momentito que él se desenchufó del éxtasis y salió de la dimensión no desconocida, sino la dimensión sobrenatural de Dios, y lo trajeron otra vez a la dimensión natural. Pom, 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 tocaron. Y eran los hombres que habían sido delegados por Cornelio, al que un ángel le había dicho y hasta le había dado la dirección. Cuando Dios da una palabra, hasta la dirección te da. Cierto Simón Curtidor, la casa junto al mar, y llegaron los hombres. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, se vale pensar en la visión. Si el Señor una madrugada le da una visión, ya no se vuelva a acostar, hombre. Quédese meditando. Señor, ¿qué es? ¿Y qué me quieres decir, Señor? Entre en ese diálogo. Las horas van a pasar y usted va a recibir de parte de Dios. Ojo, necesitamos esas experiencias ahora. Esas no son solo para los ministros, es para usted también. Porque es lo único que lo va a preparar a usted para lo que viene. Porque quizá algunos hasta tengamos que dar la vida. No lo sabemos, hermano. Pero vamos a estar bien parados. Por la sobrenaturalidad. Por la preparación. Levántate pues. Ah, bueno. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Si eso es lo bonito, hermano, hombre. Yo quisiera que usted entendiera. Tuvo la visión y se quedó pensando. No dijo, ah, bueno, ahora que tuve la visión, ¿qué me prepararon de comida? No, él siguió en el asunto, porque cuando estamos en eso, ni hambre hay. Yo le aseguro que los que no han cenado, ¿quiénes no han cenado aquí? Nos vamos a comer después. Pero no sé quién va a pagar. Pero mire, ni hambre tengo. Ah, yo sí tengo hambre, va a decir usted, ¿verdad? Porque cuando estamos en lo de Dios, hermano, hasta el hambre se quita. Bueno, los que son hermosos tal vez van a decir, no, a mí no se me quita, hermano, me da más. Bueno, está bien. Levántate pues, dice, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Hermano, qué maravilloso es que usted tenga la experiencia que antes de que le van a tocar, le diga, 3 hombres te buscan. ¿Cuántos quieren esa alianza del Espíritu? Porque para invitar amigos, de repente el Señor le va a decir, háblale a fulano. No, Señor, háblale. Para. Toca esa puerta. Ay, Señor, tócala, hombre. Te digo que la toques. Bueno. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Vienen esas misiones. Hay un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales. Y yo creo que van a ver ese tipo de experiencias se van a dar. Que usted va a ver al ángel
Y usted va caminando y los demás miran que usted está hablando con alguien y nadie mira al ángel, solo usted. Y el ángel le va a decir, sí, sí, háblale a él. Ponle la mano a él. Hermano, así que rico. Si ahora mucho de lo que hacemos no funciona. Ponemos la mano y se muere el enfermo. Ah, no, hermano, a mí todos sanan. Como nochón. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Imagínense, toda la nación de los judíos. Qué importante es el testimonio. ¿Qué piensan los demás de ti en estos tiempos? Todavía tus amigos dicen, o sea que él de balde va a la iglesia. Sí, le conozco esto y esto y esto. Si es del pasado y ya pediste perdón y el Señor te lo perdonó, ok, pero tienes que cambiar. Nuestro testimonio es importantísimo en estos tiempos, hermano. Como que va a tener que haber segunda parte, ¿verdad? Porque ya el tiempo se me fue ustedes. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír, y termino con eso, tus remas. No dice logos, en el original dice tus remas. Lo único que produce fe, según Romanos 10:17, es el rema de Dios. La fe viene por el oír, el original dice el rema de Dios. Yo sé que usted va a leer la segunda parte y pídale al Señor que le hable, porque dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal, nos vemos para ver la segunda parte. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Y qué aprendió el ministro? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Porque esa visión es para nosotros. Ahí en el lienzo debe estar el bolito al que el Señor te ha dicho que le hables y no te animas. Porque a Pedro le bajaron animales, porque él consideraba a los gentiles como animales. Y vio animales inmundos que al judío no le permitían. Ahí haber visto cochitos. Y por eso él con su religión no estaba dispuesto. Pero el Señor le estaba hablando de hombres. El Señor le estaba quitando el prejuicio. Y nosotros probablemente tenemos prejuicios que el Señor nos quiere quitar. Póngase de pie. Aleluya. Esta es una noche donde el Señor quiere abrir tus ojos espirituales para que también nosotros oigamos instrucciones y hagamos lo que nos toca hacer. Ir al que no queremos ir. Con lo que acaba de pasar, que un moribundo 2 días antes de morir recibió al Señor, me indica que muchos de nosotros deberíamos ir a los hospitales, a las cárceles, a los lugares donde quizá nadie quiere ir. Hablar la buena noticia. Y si usted lee, se va a dar cuenta
que a Pedro le abrieron el cielo, no para que supiera más, ni compitiera con Pablo, a quien también se le abrió el cielo, ni con Juan, a quien también se le abrió el cielo, pero a cada uno con un proyecto distinto. Pronto se aparecerá el Señor y nos va a dar misiones especiales. Pero ya su Espíritu, que está dentro de nosotros, quiere usarnos como instrumentos de reconciliación. Por eso, hermano amado, la invitación esta noche es distinta. Todo el que quiera ser un instrumento de Dios, venga rápido aquí. Todo el que crea que el Señor lo quiere usar y lo va a usar, venga aquí. Si alguien de la alabanza quiere bajar porque siente en su corazón el deseo de hacerlo, tiene libertad. Oh, Rabashiri Kira Bajanda, Rabashika Namashar Barakanda. El Señor te quiere usar. Vienen tiempos maravillosos de comunión con el Espíritu, donde el Espíritu Santo nos va a guiar, donde van a suceder cosas maravillosas. El Señor va a continuar atrayendo personas aquí necesitadas. Algunos van a venir endemoniados. Y el Señor te quiere llenar de tu espíritu, de su Espíritu Santo. Te quiere quitar el temor que tienes de poner la mano sobre alguien que esté endemoniado. Te quiere dar fe para poner la mano sobre enfermos para que estos sanen. Porque su palabra continúa diciéndonos que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Que pondremos las manos sobre los endemoniados y estos serán liberados. La buena noticia es para todos. Por eso el Señor hoy te pregunta, nos pregunta, y pon ahí tu nombre. La pregunta ya no es para Pedro, es para nosotros esta noche. ¿Me amas más que estos? Pon ahí tu nombre. María, ¿me amas más que estos? Pedro, Juan, Luis, ¿me amas más que estos? Para servirlo a Él y para servir a los demás, necesitamos un amor mayor. Por eso pregúntate, o mejor dicho, responde a esa pregunta. ¿Le amas más que otros? Porque si es así, dile: Señor, heme aquí. Envíame a mí. El Señor siempre nos va a enviar a hacer cosas que parecen sencillas, como hablarle a tu vecino, a tu familiar, a compañero de trabajo que tienes ahí cerca. Pero es que te está preparando, te está enseñando.
para que en las pequeñas cosas tú seas fiel. Porque el que es fiel en lo poco, dice el Señor, sobre mucho lo pondré. Pero el que pone sobre mucho es aquel que ya fue probado en lo poco y fue hallado fiel. El que no se apropió la gloria para sí mismo, sino que siempre le dio la gloria a Dios. Por esa alma que se convirtió, por esa persona que sanó, por esa otra persona que fue liberada, por esa palabra que le diste para levantar al caído, por esa palabra que le diste a alguien que estaba aturdido y que esa palabra de parte del Señor, usando tu boca, lo levantó. Oh, Rabashanda, Kirabasharadaka. Es poco el tiempo que queda. ¿Qué le vas a dar a Él? El que murió por ti. ¿Vas a empezar a oír la voz del Espíritu? ¿Vas a estar dispuesto a obedecerle en lo que te diga, a donde te envíe? ¿O vas a seguir en tu comodidad, haciendo lo que a ti te gusta, acomodándote en aquello que tú haces? Mira, Señor, a todos los que están aquí al frente y aún los que están en sus sillas, a cada uno en lo individual, háblale, Señor, confírmale. Cada uno de ellos fueron limpios con tu sangre para ser embajadores, para ser portadores del más grande mensaje que se puede transmitir. Para eso nos has salvado. Y para eso nos tienes con salud. Para eso nos tienes, Señor, todavía en la tierra. Por eso toca a cada uno, Señor, en esta noche, en lo individual, personalmente, a cada uno, niño, joven, adulto, no importa la edad, porque al hacer tu plan, los ancianos son rejuvenecidos, los jóvenes y los niños son madurados. Oh, Rabashira, Karabashabarakanda, Rabashira. Tan solo dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aunque no sepas qué es lo que vas a hacer, aunque te parezca demasiado pequeño lo que el Señor te va a delegar, no tengas en poco el día de las pequeñeces, dice la palabra. Oh, Rabashiri Virakanda. Padre, yo te pido una doble porción de tu Espíritu en estos hombres y mujeres, niños, jóvenes que han pasado. Llénalos de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu unción preciosa. Dales tu guianza. Oh, Rabasahara Bashiri Kirabarabashanda. Y que cada día, Señor, anhelemos, amemos tu venida. Y que vivamos de tal manera que tú pudieras venir este día antes de que termine. Que eso nos cambie, Señor. Que la esperanza bienaventurada, Señor, nos transforme. Porque es una esperanza que no avergüenza. Tal vez tú te sientes como aquel joven que los discípulos llevaron con esos panes y esos peces. No era nada ante la necesidad de darle de comer a una multitud. Pero el Señor tomó los 2 peces y los 5 panes. Y ante los ojos de los discípulos que razonaban, porque
todavía no conocían al que podía hacer milagros y multiplicar esos panes y esos peces. El Señor empezó a repartir. Pero no te olvides que ese joven entregó los 2 peces y sus 5 panes, dio todo. Y el Señor lo multiplicó, lo multiplicó, lo multiplicó, lo multiplicó. Y esos panes y esos peces llegaron a toda la multitud y alimentaron a toda la multitud. Él te está pidiendo tus 2 panes, o tus 2 peces y tus 5 panes esta noche. No importa lo que tú creas que Él te está pidiendo. Tal vez tu tiempo, tu entrega, yo no sé qué te está pidiendo, pero se lo vas a dar. Se lo vas a dar. Esa es la pregunta. Se lo vas a dar. Porque en sus manos se va a multiplicar. Con su poder se va a multiplicar. Oh, Rabashiri Kirabarashanda. Confirma, Señor, en cada uno esta noche tu plan, tu propósito, tu llamado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano amado, y levante sus manos y nos vamos a ir cantando. Instrumento Aleluya. en tus manos.